Practiquemos cómo realizar una soldadura horizontal en ángulo de un solo cordón. Los metales de base consisten en dos chapas de acero dulce de 9 milímetros de espesor, 80 de ancho y 150 de longitud. Dichas chapas se unen en B. A la derecha pueden verse los símbolos de la soldadura en ángulo. Una los dos metales con soldadura por punto. Vea que no queden separaciones en la unión y límpiala bien con el cepillo de alambre. Luego, coloque la pieza sobre el banco de trabajo, de tal modo que la línea de soldadura quede horizontal. Practiquemos la colocación de un cordón rectilíneo sin formar el arco. Use un electrodo infungible D4301 con un diámetro de 4 milímetros. Sostenga el electrodo a 45 grados con respecto a las superficies de ambos metales de base y mantenga dicho ángulo mientras avanza. Luego, incline el electrodo aproximadamente 15 grados en la dirección de avance y muévalo en línea recta hacia la derecha. Fije la corriente para soldar en 160 amperios. Forme el arco a aproximadamente 20 milímetros del punto inicial. Retorne a dicho punto, acorte la longitud del arco y avance en línea recta hacia la derecha. Durante todo el procedimiento, mantenga el arco a 45 grados con respecto a las superficies de ambas chapas, mientras inclina el electrodo 15 grados en la dirección de avance. Si debe realizar una unión de cordón, reduzca la longitud del arco y deténgalo rápidamente. Extraiga la escoria del cráter con el martillo de mano para picar y límpielo con el cepillo de alambre. Forme el arco a aproximadamente 10 milímetros a la derecha del cráter. Deposite el metal fundido en el mismo hasta llenarlo por completo y avance hacia la derecha. Mantenga siempre el arco al borde del charco de metal fundido. Al tiempo que penetra ambos metales de base uniformemente, avance en línea recta hacia la derecha a lo largo de la línea de soldadura, de tal forma que la longitud de ambos catetos sea idéntica. Reduzca la longitud del arco al llegar al punto final. Llene el cráter completamente y corte el arco. Extraiga la escoria, limpie el cordón y luego examínelo. La longitud del cateto debe ser de 6 milímetros. Confirme que las longitudes de ambos catetos sean iguales. Luego, verifique la forma de onda del cordón, el punto de unión, la presencia o esencia de indentación marginal o solape y el acabado de los puntos inicial y final. Así concluyen las instrucciones para realizar una soldadura horizontal en ángulo de un solo cordón. Consideremos algunas cosas importantes a tener en cuenta al realizar el trabajo descrito. Veamos el procedimiento nuevamente en cámara lenta. Forme el arco a aproximadamente 20 milímetros a la derecha del punto inicial, regrese a dicho punto mientras se calienta el arco. Mantenga el arco constante y avance hacia la derecha. Coloque el electrodo a 45 grados con respecto a las superficies de ambos metales de base. Inclínelo aproximadamente 15 grados en la dirección de avance, reduzca el arco y coloque el cordón en línea recta.
Observe cuidadosamente la condición de penetración del charco de metal fundido y la cantidad de escoria. Escuche especialmente con atención el sonido del arco. Debe sonar normal. Si sostiene el electrodo con un ángulo incorrecto, se producirá indentación marginal o solape, quedando las longitudes de los catetos desiguales. Este corte macroscópico muestra lo que sucede cuando se sujeta el electrodo en forma demasiado vertical. Este corte macroscópico muestra lo que sucede en el caso opuesto cuando se toma el electrodo en forma muy horizontal. La velocidad de avance es asimismo importante. Si se mueve muy rápido, no hay suficiente profundidad del cuello para la resistencia de soldadura necesaria. Por ello, si mueve el electrodo muy lento, la escoria avanza produciendo difusión de escoria o solape. Preste suma atención a los puntos fundamentales mencionados y practíquelos varias veces. Ahora, practiquemos cómo efectuar una soldadura horizontal en ángulo por pluricordón. A fin de soldar en ángulo dos chapas de 9 milímetros de espesor, deberá hacer los catetos de 9 milímetros de largo. Por lo tanto, si está empleando electrodos de 4 milímetros de diámetro, tendrá que hacer el cordón triangular en dos cordones con 3 pasos. En primer lugar, practiquemos la colocación del cordón sin formar el arco. Coloque el primer cordón exactamente como si estuviera haciendo una soldadura en ángulo de un solo cordón. Luego, para iniciar el segundo paso, coloque el centro del extremo del electrodo sobre el costado del primer cordón que está en el metal de base horizontal. Mantenga el electrodo en un ángulo de 60 a 70 grados con respecto al metal de base horizontal. Luego, inclínelo aproximadamente 15 grados en la dirección de avance. Posteriormente, avance en línea recta hacia la derecha. Para el segundo paso, fije la corriente para soldar en 150 amperios. Coloque el centro del extremo del electrodo sobre el costado del primer cordón en el metal de base horizontal, posicione el electrodo con un ángulo de 60 a 70 grados, luego inclínelo aproximadamente 15 grados en la dirección de avance y ponga el cordón en línea recta. Llene completamente el cráter e interrumpa el arco. Extraiga la escoria del cráter y limpie la superficie del cordón con el cepillo.
Para colocar el tercer paso, sujete el electrodo con un ángulo de 40 a 45 grados con respecto al metal de base vertical. Practiquemos primero sin formar el arco. Fije la corriente para soldar en 145 amperios. Alinee el extremo del electrodo con el costado del primer cordón sobre el metal de base vertical. Mientras mantiene el electrodo en un ángulo de 40 a 45 grados, inclínelo aproximadamente 15 grados en la dirección de avance. Reduzca el arco y coloque el cordón en línea recta. Manteniendo el arco al borde del charco del metal fundido, mueva hacia la derecha. Llene completamente el cráter en el punto final y luego interrumpa el arco. Limpie e inspeccione el estado del cordón. Utilice el calibrador para medir la longitud del cateto. Confirme que este sea de 9 milímetros y que ambos catetos tengan la misma longitud. Por otro lado, examine la forma ondeada. Observe si existe alguna indentación marginal o solape y verifique el acabado en el punto inicial y final. Así concluyen las instrucciones para realizar una soldadura horizontal en ángulo por pluricordones. Consideremos algunas cosas importantes a tener en cuenta al realizar el trabajo descrito. Examinemos el procedimiento en cámara lenta. Elija el ángulo correcto de sujeción del electrodo para cada uno de los dos pasos que forman el segundo cordón. El ángulo correcto para el segundo paso es de 60 a 70 grados con respecto al metal de base horizontal. Preste atención a la penetración del charco de metal fundido y a la cantidad de escoria. Asimismo, escuche el sonido del arco para asegurarse que el mismo sea normal. El ángulo correcto de sujeción del electrodo para el tercer paso es de 40 a 45 grados con respecto al metal de base vertical. Colóquelo del mismo modo que lo hizo en el segundo paso.
Fije la corriente para soldar de acuerdo con el amperaje correspondiente a cada uno de los dos pasos. Una corriente muy intensa produce indentación marginal en el metal de base. También alarga el cateto en el metal de base horizontal, quedando los catetos con una longitud diferente. Una corriente muy débil, por otro lado, ocasiona mucha irregularidad en la superficie del cordón, penetración insuficiente y colocación de cordones defectuosos. Preste suma atención a los puntos fundamentales mencionados y practíquelos varias veces.